9, en el versículo 17, y los invito una vez más a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y quiero hablar de un tema que yo he tocado en diferentes otras ocasiones, pero lo quiero volver a tocar, aunque con otro pasaje bíblico. Y quiero hablar bajo el tema, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. El resultado de ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces Ananías, que también es un discípulo de Jesús, asignado a Damasco, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Usted sustituya ese nombre de Saulo y ponga el nombre de usted. Vuelvo a leer y diga su nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Déjame darle un twist. Fue entonces el pastor y entró al santuario y poniendo sobre los hermanos en la fe sus manos, le dice a los hermanos, aquí tiene muchos nombres, usted diga el de usted. Le dijo al hermano Saulo, o dijo hermano Saulo, o hermano Geraldo, o hermano Juan Carlos, o hermana como usted se llame. Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dile, Señor, habla a mi vida en esta tarde. Dile, Señor, habla a mi vida en esta tarde. En el nombre del Señor. Amén. Y aunque Saulo en ese entonces, llamado Saulo, físicamente sí estuvo ciego por 3 días. De los hermanos que vemos en el santuario, el único que necesita sanidad física de su vista soy yo. Aunque hay algunos de ustedes que van por ese camino aún sin estar accidentados. Hay muchos de ustedes que necesitan del refuerzo de algunos espejuelos para poder leer la Biblia y acompañarme hoy leyendo. Y por lo que veo o por lo que trato de ver, son muchos los que usan espejuelos para poder leer. Y que yo diría que la mayoría. O hay algunos que lo tienen escondido, como en el caso de Manuel, que él usa espejuelos, pero como está usando de contacto, pues los tiene escondidos, pero también ese gato, igual que los demás. ¿Te operaron? Es todo. Aleluya. Pero son muchos los que necesitan de ayuda para poder leer. Pero Saulo en ese momento sí está totalmente ciego por la aparición de la presencia del Santo de Israel en el camino a Damasco cuando iba a perseguir creyentes. Pero no es lo que quiero tocar. Quiero hablar específicamente de qué ocurre en la vida del creyente cuando recibe la llenura del Espíritu Santo. Y quisiera comenzar preguntando, y aunque usted no me va a contestar en alto, pero yo preguntaría y le haría la pregunta a los hermanos: ¿cuál ha sido su experiencia el día que usted fue lleno del Espíritu Santo? O sea, ¿cómo su vida fue transformada? ¿Qué cambios usted notó en su vida después que usted fue lleno del Espíritu Santo de Dios? Porque esa es otra etapa, esa es otra experiencia muy diferente a la experiencia de la conversión. Saulo, cuando iba camino a Damasco, se le apareció el mismo Jesús
camino a Damasco. Y la presencia de Dios fue tan poderosa que lo llevó a caerse al suelo en lo que iba cabalgando, que no sabemos lo que era. La Biblia no especifica en qué iba cabalgando. El asunto es que iba cabalgando. Y cayó al suelo cuando la presencia del Señor se le apareció. Y fue tan fuerte esa presencia, esa luz que es indescriptible, que lo dejó ciego por 3 días y por 3 noches. ¿Qué él hacía? Él estaba persiguiendo a los creyentes. Pero antes de hablar de él, primero quiero hablar del apóstol Pedro. Pedro, antes de ser apóstol, era un discípulo del Señor. Y Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, era muy distinto al Pedro que después fue lleno con el poder del Espíritu Santo. Antes de Pedro ser lleno del Espíritu Santo, usted puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, de los versículos 69 al 75, usted va a ver un Pedro que negó al Señor. Negó al Señor 3 veces. Pero antes de negar al Señor 3 veces, primero se le fue advertido. Y el Señor le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y a mí me parece tan curiosa la respuesta de Pedro, porque Pedro era ligero y era controlado siempre por las emociones. Como mucha gente que yo conozco, que sus emociones constantemente le controlan. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos controla. Si no somos llenos del Espíritu Santo, somos controlados por nuestras emociones. Y nosotros, como seres emocionales que somos, muchas veces somos tan volubles, tan cambiantes. Hoy en día los médicos le han puesto a esa condición, lo han titulado o lo han etiquetado y le han dicho: eres un bipolar. A otros le dicen: tienes esta condición. Y desde que la ciencia psicológica y psiquiátrica apareció en el mundo, hoy en día las emociones o las diferentes emociones de los seres humanos le han puesto un nombre científico. Y en muchos casos la han tratado con medicamentos. Pero hay una sola persona que es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, que puede controlar nuestras emociones, y ese se llama el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo de Dios es quien puede controlar tus emociones. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, emocionalmente hablando, era bien descontrolado, era ligero, era impulsivo. Y cuando Jesús le dice: me vas a negar 3 veces, me parece curiosa la contestación de él. Él inmediatamente en el versículo 35 decía, Pedro decía: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. No, hombre. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Cuánta gente así yo conozco? Montones. Me pico las manos antes. Me corto la lengua primero. Muerto antes de. ¿Cuántas veces usted ha dicho esa expresión en algún momento dado por alguna circunstancia particular? No, jamás. Jamás. Y usamos la palabra jamás con tanta autoridad y con tanta seguridad en ese momento. Pero luego cambian nuestras emociones. No, hombre, y le embarramos pero bien duro. Pedro dijo: jamás te negaré, primero me muero. Estaba completamente convencido en sus emociones en ese momento que jamás negaría al maestro. Pero sin la llenura del Espíritu Santo, no, hombre, qué difícil se le va a hacer a Pedro o a cualquier persona lograr controlar sus emociones y lograr ser más que vencedor sin la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Es
Ese era Pedro. Pedro no se distinguía como un gran predicador y un gran dirigente en ese momento, antes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Que aunque eso no es parte del sermón, sí negó al maestro 3 veces. Pero hay una de ellas que a mí me llamó tanta la atención. Y es que él llega a la casa de uno de los oficiales. Y allí él está en la parte de atrás de la casa reunido con el grupo de personas que habían allí. Y entre ellos habían galileos también. Y alguien los reconoció. Alguien los reconoció. Porque donde quiera que nos metamos, alguien nos va a reconocer. Alguien va a saber quiénes somos. No importa donde usted se meta, donde usted vaya, alguien va a saber posiblemente quién es usted. Si usted es un creyente que anda en 2 aguas, cuidado. Aleluya, la presencia del Todopoderoso siempre. La Biblia dice que los ojos de Jehová atalayan la tierra. El salmista dice, si me voy al lugar más alto, allí tú estás. Si en el Seol hago mi estrado, allí está tu presencia. No importa donde yo me esconda o donde yo me vaya, la presencia de Dios siempre va a estar presente. Recuerdo cuando les conté de este pastor, es una anécdota. ¿Recuerdan de este pastor que una vez se fue escondido a jugar peleas de gallo? Y en un lugar se fue lejano a pelear y a echar a pelear a su gallo. Y de repente alguien del público dijo, yo le apuesto al del pastor. Cambió de colores el pastor. Trágame tierra. ¿Se imaginan a Pedro cuando lo reconocieron y él dijo, yo no soy tú eres uno de los galileos que andaba con el maestro? Y que decía él, no, yo no. Hay gente que cambian de acuerdo a donde están ubicados. Cuidado, usted es evangélico no solamente en el santuario, usted es evangélico en la tienda, usted es evangélico en el trabajo, usted es evangélico en la escuela, usted es evangélico donde quiera que usted va. Usted es un siervo y una sierva del Señor. Aleluya. Y no, tú eres uno de los galileos. Y entonces él lo negaba. Y cuando el gallo que echó el pelear al pastor cantó, me imagino la actitud de Pedro. Sus emociones vuelven a cambiar otra vez. Le viene a la memoria en el momento que el Señor le dijo, me vas a negar. Y le viene a la memoria cuando él dijo, jamás, primero muerto. Yo tengo que preguntarle a usted, a los que están en el santuario, a los que me escuchan por las redes sociales, ¿cuántas veces le has dicho al Señor, te voy a ser fiel? Jamás, aleluya, jamás te negaré, jamás te dejaré. ¿Cuántas veces lo dijiste? Bueno, lo dijiste el día que viniste a Cristo. Lo dijiste el día de la primera experiencia de conversión. Por eso hace falta ser lleno la segunda experiencia del Espíritu Santo. Con tu propia fuerza. Cómo es el mundo. Cómo es el mundo de las tinieblas. Cómo es el mundo allá afuera. Que te acosa. Que te persigue. Que te tienta. ¿Cuántas veces dijiste, no te voy a fallar, mi Dios? No te voy a dejar, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Muchas veces. Y el Señor siempre permanece fiel. Ahora voy a hablarle un poquito de Saulo. Saulo, antes de ser lleno del Espíritu Santo, mira lo que él hacía. 1, se creía muy religioso. Tomaba la ley en sus manos. Creyendo hacer el bien, hacía el mal. Tenía mucha religión, pero no tenía amor. Ese era Saulo. No entendía qué eran verdaderamente las cosas espirituales. ¿Cómo yo sé eso, Juan Carlos? Porque dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 2.
Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjese, todavía él respirando muerte y persecución contra los discípulos del Señor. ¿A dónde él se fue? Donde el sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de hallar a algunos de los hombres y mujeres del camino. ¿Quiénes son los del camino? Los creyentes. Porque así nos llamaban antes a nosotros. Cuando la iglesia primitiva comenzó, le llamaban a los creyentes ¿cómo? Los del camino. Usted es del camino. Alabado sea el Señor. Decía, voy a buscar mujeres y hombres del camino y los voy a traer presos a Jerusalén. Esa era la actitud de Saulo antes de ser lleno del Espíritu Santo. Era un perseguidor de la iglesia. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que antes de venir a Cristo perseguían la iglesia? Gente que le hacían la vida de cuadrito a otros. Muchos. ¿Cuánta gente yo conozco? Cuando yo estaba en la isla, que al lado de la iglesia le ponían música a todo volumen para interrumpir el culto. Perseguían los creyentes. Obstaculizaban la obra del Señor. Y así mucha gente han hecho. ¿Cuánta gente antes de venir a Cristo no se mofaban de los creyentes? ¿Cuánta gente no se han mofado de mí? ¿Cuánta gente no se han burlado por lo que nosotros creemos? Sea honesto. ¿Cuántas veces de ti se han burlado? ¿Cuántas veces de ti te han perseguido? ¿Cuántas veces se han reído de ti porque eres un creyente del camino? Saulo perseguía a los del camino. Buscaba a hombres y mujeres para llevárselos presos. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Antes de ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahora quiero hablar de los creyentes. Los creyentes que no son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando un creyente no está lleno del Espíritu Santo? Uno, se desaniman con mucha regularidad. Un creyente que no está lleno del Espíritu Santo, con mucha regularidad y con mucha facilidad se desaniman. Y una vez se desaniman, ¿cómo cuesta levantarlos? Alabado sea el nombre del Señor. Una de los sentimientos más difíciles de que una persona se desprenda se llama el desánimo. Cuando usted cae en desánimo, levantarlo de él, ¿cómo cuesta? Y eso pasa en cualquier campo. Pasa en el campo del trabajo, pasa en el campo familiar, en cualquier lugar. Cuando tú te desanimas, cuando te desalientas, ¿cómo cuesta sacarte de ahí? Y en el mundo de la fe ocurre de la misma manera. Cuando alguien se desanima porque pierde la fe, por no estar lleno del Espíritu Santo, ¿cómo cuesta levantarlo? ¿Y sabes cuántas maromas tiene que hacer uno para levantar a la gente? Para que busquen del Señor. ¿Sabes cuántas programas y cosas hay que hacer y hay que inventar para motivar a la gente para que busquen al Señor? Cuando las cosas del Espíritu son muy diferentes a las cosas del mundo. El mundo, yo nunca voy a poder, entiéndalo, yo jamás podré competir con el mundo. Jamás podré tener facilidades como las tiene la escuela pública. Para los niños en la escuela bíblica puedo dar lo máximo que pueda dar, pero jamás podré competir con el mundo. El mundo siempre va adelante en términos de entretenimientos y de otras cosas más. No importa que hagamos programas de videojuegos cristianos, no importa lo que hagamos, nosotros jamás podemos competir con las cosas del mundo. Porque es que el Señor no nos mandó a competir con las cosas del mundo. El Señor nos llamó a amarle a Él
Y las cosas espirituales funcionan de distinta manera. Y nosotros tenemos que inventar muchas cosas para animar al pueblo y a la gente a buscar al Señor. Cuando caen en desánimo, ¿cómo cuesta levantarlo? Incluso para que adoren a Dios, incluso para que canten una alabanza, incluso para que se envuelvan en la bendición de Dios. Se desaniman con regularidad. Número 2, cuando un creyente, óigalo bien, cuando un creyente no tiene el Espíritu Santo, carece de la autoridad divina. ¡Wow! Eso sí es poderoso. Carece de la autoridad divina. El creyente que está lleno del Espíritu Santo tiene autoridad divina. No importa donde tú te encuentres, tú tienes autoridad para orar, para reprender, para clamar al Señor y el Señor glorificarse. Pero eso solamente el Señor se lo da a aquel que es lleno del Espíritu Santo. El que no tiene de la llenura del Espíritu Santo carece de autoridad divina. Por eso la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Yo quiero que usted, después de este sermón, mira que se lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir otra vez. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, comience a pedirle al Señor día a día: Señor, yo quiero ser lleno de la experiencia del Espíritu Santo, porque cuando eres lleno del Espíritu Santo vas a recibir autoridad, vas a salir del desánimo, vas a ver las cosas de otra manera muy distinta. Número 3 y última, el creyente que no está lleno del Espíritu Santo, el carácter lo domina. El carácter lo domina. Cuando usted oye un creyente que no tiene carácter, que el carácter lo domina, usted sabe que está falto de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted podrá decir muchas cosas en el momento, pero a la hora de la hora, aquel que está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo frena. Usted podrá enojarse y decir: voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Cuando me encuentre con fulano, le voy a decir 2 o 3. Y cuando llegue el momento, el Espíritu Santo hace el milagro. Porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene como carácter. El carácter no lo domina, no lo controla. Por eso hay que ser lleno del Espíritu Santo. Saulo era dominado por las emociones y por el espíritu de religiosidad que él tenía. Pedro era dominado por las emociones y hasta se atrevió a decir: voy a morir si fuese posible. Creyentes que no tienen el Espíritu Santo se desaniman, carecen de autoridad divina y el carácter los domina. Eso es lo que ocurre cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Les voy a dar un consejo. No sigas viviendo una vida espiritual número 1. Oiga mis consejos. Usted lo necesita. No siga viviendo una vida espiritual número 1 enclenque. ¿Sabe lo que significa enclenque? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra enclenque? ¿Usted se acuerda cuando usted era un chamaquito de 12 o 14 años? Bueno, si todavía te consideras así, por lo menos la parte enclénquica no la tienes. Recuerdo cuando éramos chamacos y éramos bien flacos. Y nos decían: mire ese flaco enclenque, se lo lleva el viento. Si sopla el viento se lo lleva. Nos decían flaco enclenque. Nos veíamos débiles. Éramos tan y tan flacos que nos veíamos débiles. Y las madres y nuestras abuelas peleaban con nosotros para que comiésemos. De hecho, muchos años atrás, se pensaba que mientras más llenito tú eras, más saludable eras. Así se pensaba.
Y hoy en día, yo sé que la mayoría les gustaría volver a ser enclenque físicamente hablando. Ojalá y me llevara el viento. Pero estoy hablando de la vida espiritual. No siga viviendo una vida espiritual enclenque. O sea, flaca. No siga viviendo una vida espiritual que le falte de la gracia del Señor. Número 2. No siga viviendo una vida espiritual por falta de la llenura del Espíritu Santo anémica. Y usted sí sabe lo que significa ser anémico. Cuando una persona está anémica, está expuesta a recibir cualquier tipo de enfermedad. Una persona anémica, cualquier enfermedad lo puede agarrar porque está anémico. La anemia viene como consecuencia de una mala alimentación. De ahí viene la anemia. Y espiritualmente hablando, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando no somos personas de oración, cuando no somos personas que nos congregamos, cuando no somos personas que buscamos la llenura del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual se puede volver ¿qué? Anémica. ¿Y qué significa eso? Viene una doctrina rara y lo creemos. Viene una confusión teológica y lo creemos. Alguien por allá dijo algo nuevo y lo creemos. Y usted dirá, a mí nadie me va a engañar. A mí nadie jamás me va a sacar del camino. Bueno, así decían los miles de personas que siguen a una tal señora que se llamaba como Mita. ¿Cuál es el nombre de ella? No me acuerdo. Se llamaba Juana. Lo que no me acuerdo es el apellido. Miles de personas la siguen. Incluso cuando murió, ellos esperaban que ella resucitara al tercer día. Y como no resucitó, entonces vinieron con la excusa barata que el espíritu de ella se posó dentro de su sucesor, que hoy en día se conoce como Aarón. Y la iglesia se llama la iglesia Mita en Aarón. Y cuando ese señor se vaya a la presencia del enemigo, yo me pregunto qué va a pasar con el espíritu de él, porque igual que Mita, él no va a resucitar. Pero esos miles de creyentes de esa fe que la siguen a ella, en un momento dado, fueron cristianos evangélicos. Pero tenían anemia espiritual. La misma Juanita cayó en confusión porque ella era una mujer de Dios. Mira, dice la historia que cuando oraba por los enfermos se sanaban, porque tenía el don de sanidad divina. Y se le subió a la cabeza por culpa del orgullo, un descuido. Cuando viene un descuido viene la anemia, cuando viene la anemia viene la confusión. Y empezó a creerse que la autoridad venía de ella. Si usted escucha un culto de ellos, parece igual que un culto evangélico. Leen la misma Biblia, pero donde dice Jesús le ponen el nombre de ella. Donde dice el Padre ponen el nombre. O sea, sustituyen. Muchos dijeron no jamás. Eso mismo dijo el fundador de los Testigos de Jehová. Un presbiteriano evangélico que cayó en confusión por culpa de la anemia espiritual. Hoy en día fundó una secta. Ay, pastor, ¿cómo usted sabe que es una secta? Porque no creen que Cristo es el Salvador del mundo. Iglesia o religión que no cree que Cristo es el Salvador del mundo es una secta. Y él era un presbiteriano. Y vino la anemia espiritual por un descuido. Y cayó en confusión. Y antes creía que Cristo es el Salvador del mundo. Ahora no cree que Cristo es el Salvador. Ahora cree que Cristo es un profeta. Y que Cristo fue creado.
Hubo otro anémico más que se llamaba Joseph Smith y fundó una famosa secta que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y en los últimos días se van a quedar. Porque ellos creen que Cristo es un ángel que se le apareció a él en una montaña allá en Guyana y le dio la segunda tablet, según él, que se inventó en el mundo, que la primera se la dieron a Moisés. Moisés fue el primero que recibió tablet. No fue los chinos los que lo inventaron, fue Moisés. Recibió los 10 mandamientos en una tabla. Luego, Joseph recibió un nuevo evangelio según él. Y él vino a corregir la Biblia de, según él, los errores que tenía. Si usted lee la historia de estos dos individuos, ellos nacieron en el siglo ¿qué? En el siglo XVIII. Si del siglo XVIII para acá es que ellos tienen la verdad, ¿qué pasó con las millones de personas del siglo XVIII para atrás? ¿Qué tenían de especial esos dos seres para recibir una nueva revelación? La anemia espiritual, eso ocurre cuando uno no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Les menciono unos pocos más. Les puedo mencionar muchos más. Que por culpa de la anemia espiritual, por ser espirituales enclenques y no tener la llenura del Espíritu Santo, cayeron en el engaño. Por último, no siga viviendo una vida espiritual artrítica. ¿Usted sabe lo que es la artritis? ¿Qué le pasa a sus manos cuando usted tiene artritis? Se ponen tiesas y si casi no se mueven. Cuando yo le daba clase de música a los muchachos, que siempre he dado clase de música así de cuando en cuando, siempre le decía aquello cuando se ponían lentos y me enojaba. Le decía, ¿tienes artritis en las manos? Que no movían los dedos con la facilidad que yo quería que le hicieran. Y cuando a mí me enseñaron cogiendo reglazo encima de los nudillos de las manos. Y cuando no tocaba bien me daban con la varita encima de las manos. Y dolía. Porque tenía que tener la agilidad en las manos. ¿Sabes que hay creyentes que tienen artritis espiritual? ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Porque están más tiesos que una momia. El espíritu de la religiosidad los ha abarcado de tal manera que han confundido lo que es la santidad del Señor. Y todo le parece, todo, hasta las cosas más ridículas que usted se puede imaginar, le parecen malas y le parecen pecado. Incluso lo que no es pecado, a ellos les parece pecado. Porque tienen artritis espiritual. Se han quedado duros. No le permiten entrada al Espíritu de Dios que transforme sus mentes y que transforme sus vidas. El ser enclenque, el ser anémico y tener artritis espiritual son condiciones que te van a llevar a la confusión, que te van a llevar al desánimo y que te van a llevar a alejarte del Señor. Mi consejo, no sigas viviendo esa vida espiritual o ese tipo de vida espiritual. ¿Qué va a hacer? Porque tienen que haber soluciones. Yo no puedo venir aquí simplemente a señalarles y a decirles lo que está ocurriendo sin ofrecer, sin compartir una solución. Número 1, ruéguele a Dios. ¿Usted sabe lo que significa rogar? Ruégale. Para ser lleno del Espíritu Santo, uno tiene que rogarle a Dios. No es lo mismo
O cuando sus hijos van y le piden algo, de la primera, se lo dicen suave. Mami o papi, necesito esto. Si usted le dice que no o no hace caso, entonces comienzan ¿qué? Los ruegos. Y están ahí y ahí hasta que usted ceda. Porque de eso se trata el ruego. El ruego se trata de ser insistentes y persistentes hasta que algo ocurra. Yo creo que por eso mucha gente se desaniman fácil con las cosas espirituales. Porque no tienen el carácter para rogar. ¿Usted se cree que se me hace fácil a mí también? ¿Usted cree que se le hace fácil a aquellos que tenemos más experiencia en Dios o en las cosas del Señor? ¿Tenemos que rogar también, sí o no? Y pedirle al Señor una y otra vez. Y yo le pedí al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Primero, ruéguele a Dios que lo llene de su Santo Espíritu, pero tiene que rogarle. No todo el mundo recibe llenura de un solo o de la primera vez que lo pide, por alguna razón. Dios tiene diferentes maneras de tratar con cada uno de nosotros. Hay personas que Dios le puede conceder en el momento, sí. Pero hay otros que tienen que esperar que sean procesados por alguna razón. Y en ese tiempo hay que rogarle a Dios. Hay gente que quisieran ser libres de diferentes cadenas que le atan. Hay personas que quisieran ser libres de diferentes cadenas emocionales que le atan. Y quieren que todo sea, como dicen por ahí, en un 2x3. A mí no me pregunte por qué. Porque esa respuesta clara no la tengo. Pero no a todos se le va a contestar en un 2x3. Hay un proceso donde el Señor quiere vernos a nosotros rogando. Miren, oigan esto bíblico. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. ¿Qué le dijo Jairo al maestro? A Diana, ¿qué le dijo? Le rogaba. Le rogaba, ve a mi casa y pon tus manos sobre la niña. ¿Y sabe quiénes llegaron? Los satélites del enemigo. Que usted siempre los va a tener alrededor de usted. Porque vinieron los satélites del enemigo. Llegaron los vecinos a decirle, ay, ¿para qué le pides al maestro? ¿Y para qué le ruegas al maestro si total ya la niña se murió? Pero él no desanimó. Él rogó. Él insistió. Y el maestro llegó y la levantó. Pero hubo un proceso de ruego. Hermano, tiene que haber en nosotros insistencia, persistencia. El Señor te va a libertar. Las cadenas emocionales, espirituales que te atan o cualquiera sea tu situación, el Señor de que te liberta, te liberta. El Señor quiere llenarte de tu Santo Espíritu. Pero iglesia, entiendan en esta tarde, ruéguele a Dios. Ruéguele a Dios. Ruégale al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tus rodillas visitaron el piso? Hombre. ¿Cuándo fue la última vez que tus rodillas visitaron el piso? Y con eso quiero decir, asumiste una actitud de humillación delante del Señor. Recuerde que el Señor es el gran yo soy. Él crece y yo menguo. Ruéguele a Dios que lo llene del Espíritu Santo.
para los que ya han sido llenos del Espíritu Santo. Oiga bien. Para los que ya han sido llenos del Espíritu Santo. Ruéguele que haga una transformación. Dígala bien la palabra. Una transformación total en su vida. ¿Por qué, pastor? Sí, porque hay gente que no le han permitido entrada a ciertas áreas de su corazón al Espíritu de Dios. Asumamos que su corazón es como una casa. Hay gente que le han dado entrada al Espíritu Santo hasta la sala. Uno pasa de la sala cuando tiene confianza, ¿sí o no? Hay hogares que yo voy y yo no me atrevo a entrar al pasar de la sala, porque no tengo ninguna confianza. Pero cuando ya tengo confianza, uno entra. ¿Sabe que el Espíritu Santo en mucha gente se ha quedado en la sala de su corazón? No le han dado entrada a la alcoba. Y en el peor de los casos, y esta es la más dura, muchos no le han abierto los closets al Espíritu de Dios. Porque en los closets que uno esconde. Llegó la visita. Y a recoger todo. Y a inventarle los closets. Y a tirar. No me dio tiempo a arreglar. Y a patear los zapatos debajo de los muebles. A esconder. De la misma manera nos comportamos con el Señor. Voy a concluir, ya voy a terminar. Dice, voy a concluir. Si usted no ha sido lleno de la presencia del Espíritu Santo, ruegue. Ruéguele a Dios que lo llene. Y si ha sido lleno, pídale que haga una transformación como total. Total en su vida. Termino con este ejemplo. Recientemente me mudé para mi apartamento, muchos todavía no lo saben. Ya por fin me entregaron mi propio apartamento. Y algunos hermanos de la iglesia, en específico el hermano Sergio, Manuel, que desde que está aquí, pues me ha ayudado en eso. Ellos me dijeron, antes de que vengas a traer la gran mudanza tuya, que yo sea de paso un mueble nada más, hay que preparar el apartamento, hay que limpiarlo bien y hay que prepararlo bien. Y ellos comenzaron en todas las esquinas de ese diminuto apartamento. Por poco se me zafa y digo. Y ellos empezaron a ir a todas las habitaciones. No, hombre. Usted pone un pie adentro del apartamento y cuando pone el segundo ya visitó el apartamento entero. Y Sergio hizo un trabajo maravilloso. Y arregló las puertas. Y se metió dentro del closet. Y se metió debajo de los gabinetes. Y no se le escapó un detalle. ¿Y sabe lo que él decía? Y Juan y pendiente al tiro. Ah, falta aquí. Y podía ser el boquete tan pequeño que usted apenas podía verlo. Pero ella lo lograba ver. No, falta ahí. Y había que echarle colking a eso ahí. Porque para ella podía entrar una sabandija por ahí. Un animalito.
Y no hubo lugar a nada. No importa qué diminuta sea el insecto. Ellos allí crearon una fortaleza que si no tengo cuenta hasta le ponen colquín a la puerta y yo no entro. Tuvieron mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Y cuál fue el resultado? Desde que estoy viviendo ahí, que no hay ningún insecto. Está lindo, está limpio, está hermoso. Lo prepararon bien. Hicieron una transformación total. Pero Sergio, yo me di cuenta de algo. Cuando entro al closet, veo una amiguita caminando. ¿Sabe lo que hice? Este es mi testigo. Me detuve a mirarla. ¿Para dónde se iba? Por algún lado entró. Y yo lo observé. Y dio un par de vueltas como que se desorientó. Buscando por dónde entré, por ahí tengo que salir. Pero como todo lo demás estaba sellado, no encontraba salida. Hasta que la encontró. Y cuando vi por dónde se metió, yo dije, nosotros no habíamos pensado en eso. Y rápido, el hermano Eber me dio otro extra coso de eso que tenía. Y Manuel fue y lo selló. La amiguita no puede volver a entrar. Transformación total. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Total. Si no estamos pendientes, por donde menos usted se lo espera, por ahí entra. Y como decía mi papá, basta que el enemigo ponga mete un poquito el rabo y destruye la casa. Por eso es que aquellos que han sido llenos le tienen que decir al Señor, Espíritu Santo, haz una transformación como total. Y aquellos que no han sido llenos, ruéguele que lo llene. Póngase en pie. Oh, mi alma te alaba, Señor. Todas las cosas del Señor son hermosas y son un proceso. Son un proceso. Y yo quiero que usted se comprometa en esta tarde. Aquellos que no han vivido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, a pedírselo a Dios todos los días, con ruego y con fe. Y no solo eso, dígale a un hermano de la iglesia, a la hermana Diana, a la hermana Rosa, a un hermano de la iglesia, a la hermana Juania, a un hermano de la iglesia, ayúdame a orar. Ayúdame a orar y a pedirle a Dios que me llene con su Espíritu Santo. Y aquellos que han sido llenos de Dios, usted sabe que hay áreas en su vida que necesitan transformación total del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Y yo quiero que usted se comprometa hoy y pídale oración, ya sea al pastor o algún hermano. Ayúdame a orar porque yo necesito, ¿cómo? Transformación total. En el nombre del Señor. Si necesitas la oración, puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti. Las personas que nos saludan por las redes sociales, que se conectan hoy y que eventualmente se conectarán, ustedes cuenten con mis oraciones. Si usted necesita esa oración,
levante su mano. Dice, yo necesito que oren por mí. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo, porque yo no puedo seguir viviendo una vida anémica, enclenque y artrítica. Yo quiero ser lleno totalmente. O quiero recibir por primera vez esa llenura. Vamos a comenzar a pedirle a Dios desde hoy. Y usted va a ser sorprendido. Cuando menos usted se le espera. El día, la hora, yo no sé. Pero de lo que ocurre, ocurre. Usted puede estar durmiendo y el Espíritu Santo lo llena. Usted puede estar haciendo algo y el Espíritu Santo. Y usted se va a dar cuenta que es el Espíritu Santo. Yo no se lo sé explicar, pero usted se va a dar cuenta y usted me lo va a decir a mí. Cuando el Espíritu Santo me llenó a mí, yo estaba tocando la guitarra en un campamento de jóvenes. Hace muchos años. Y recibí la llenura del Señor. Tocando una guitarra. Y otros pueden contar su experiencia. ¿Cómo ocurrió? El amigo Manuel le ocurrió en el momento que se convirtió. El mismo día. Y otros han vivido la experiencia de alguna otra manera. Pero lo necesitamos. Oremos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, me uno y me concerto con mis hermanos aquí en el santuario. Hay hermanos que levantaron su mano, Señor, en deseo profundo, Señor, de ser llenos del poder de tu Espíritu Santo. Queremos ver cambios en nuestra iglesia, cambios